Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Ven, lléname. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero
puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Es grato estar nuevamente con ustedes para presentarles, como siempre, tiempos de palabra. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias, alabamos tu nombre, te damos gloria en esta mañana, Rey del cielo, por tu amor incomparable. Gracias por esta tu congregación, por cada uno de nuestros hermanos que en este día se congregan en torno a ti, Señor, para honrarte, para exaltarte, para recibir de ti enseñanza para nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios amado, porque hasta aquí nos has ayudado. En esta mañana, Señor, clamo a ti por todos mis hermanos que están pasando afugias, que están pasando, Señor, necesidades, Señor, en esta congregación, en nuestra comunidad, Padre amado. Te suplico que abras puertas, que derrames bendición, que permitas, Señor, que muchas cosas se puedan superar, Señor, que guardes a todos y cada uno de tus hijos de toda acechanza del mal y de todo aquello que está afectando al mundo en este tiempo de pandemia, Señor. Que la economía de nuestros hogares, Señor, sea sustentada por ti, Señor. Que tú obres de manera especial, Señor, para que tu gloria se manifieste en las vidas de nuestros hermanos y podamos todos ver tu gloria en todo lo que nos proponemos. Te damos gracias, te pedimos quédate con nosotros, habla en esta mañana a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, hace unos días estuvimos hablando acerca del rey David. Hoy quiero retomar un poco esta enseñanza. La vez anterior estuvimos hablando acerca del pasaje del primer libro de Samuel, en el capítulo 11, acerca del desliz, por llamarlo así, que tuvo pues David con Betsabé, y que por supuesto después de pues deslizarse en el pecado,
con Betsabé, David quiso tapar su pecado cometiendo otros pecados más delicados que dice la Biblia que desagradaron a Dios. Todo pecado desagrada a Dios y todo pecado, queridos hermanos, es mortal. Así que tenemos que tener bien claro que a Dios no le agrada el pecado y que así como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pues falló, nosotros también podemos fallar. Ahora tenemos que mirar el contexto en que David pues se deslizó con Betsabé. El pueblo judío pues había crecido en un contexto donde la poligamia, por decirlo así, era permitida desde el tiempo de Abraham. Recordemos que Abraham venía de una cultura de la antigua Babilonia, de Ur de los Caldeos, y en esa cultura pues se permitía la poligamia. Para el tiempo de David todavía esto no había sido erradicado, a pesar de que el Señor ya había dado los 10 mandamientos. Parece que el pueblo judío no tomaba por infidelidad ni por adulterio el hecho de que un hombre tuviera esposas y concubinas. Y por eso es que nosotros vemos que para David de alguna manera fue algo natural pues tomar a Betsabé. El único punto que pasó por alto quizás David y en lo cual incurrió es que no se dio cuenta, no se percató en su ceguera espiritual que esa mujer que él estaba tomando con abuso de autoridad era casada, y esto a Dios no le agradó. Aparte de eso, para tapar su pecado, David cometió otros pecados como el de conspirar contra la vida de Urías Eteo, y por supuesto a Dios no le agradó. En esta segunda parte yo le he puesto en el capítulo 12 de segundo de Samuel, he puesto un título a esta predicación: el rey ante el rey, es decir, el rey terrenal ante el rey celestial. Es ese encuentro, es ese cara a cara donde quizás, seguramente todos nosotros vamos a tener que estar un día, ya no aquí en la tierra, sino en el cielo. David, como dijimos, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero recordemos, David cayó. David no tenía, por decirlo así, al Espíritu Santo. En ese tiempo el Espíritu Santo simplemente llegaba, el Señor lo enviaba con propósitos especiales. Por ejemplo, lo hizo con Sansón, lo hizo con Gedeón, lo hizo con Elías, con Daniel, pero no era usual que el Espíritu Santo estuviera en la mente y en el corazón de todos los hombres. No era usual. Por eso sabemos que era más vulnerable David al pecado que incluso nosotros. Además, por el contexto en que él habitaba, donde era normal la poligamia. En esta enseñanza tenemos que ver la confrontación ya del pecado. Vamos a leer el capítulo 12, vamos a leer unos cuantos versículos y a tratar de sacar la enseñanza que el Señor nos tiene para este día. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él
y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo por ahora. Vemos cómo el Señor, en el versículo 27 del capítulo 11, consta, ahí está registrado, que al Señor no le agradó la forma como actuó su siervo David, que era un hombre que Dios había usado para muchos propósitos con el pueblo de Israel. Sin embargo, ese abuso de autoridad y ese desliz de adulterar con una mujer casada, y aparte de eso, conspirar para asesinar a su esposo para librarse de su falta, eso no le agradó a Dios. Y por eso envió a Natán. ¿Por qué envió Dios a Natán, al profeta? Lo envió porque, sin lugar a dudas, Dios nos tiene que dar lecciones a nosotros. Dios se ocupa de sus hijos. Dios no se ocupa del mundo. Dios se ocupa de sus hijos. David era un hijo de Dios. Quizás usted es un hijo, una hijita de Dios. Así que esto es para usted, esto es para mí, porque somos el pueblo de Dios. Por eso Dios se ocupó de David y por eso envió a Natán a confrontarlo. Mandó a Natán para que David cayera en cuenta del error, del pecado grave que había cometido contra Dios. Indudablemente, Dios lo envió como figura del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas cuando hemos cometido un error, cuando hemos cometido una falta, cuando estamos haciendo lo malo delante de Dios. ¿A qué? A que nos redarguya, de pecado. Necesitamos ser redarguidos de pecado. Ese es el proceso que Dios usa en sus escogidos. ¿Para qué? Para llevarlos a reflexionar, para llevarlos a recapacitar. Y aquí está el profeta Natán como un instrumento de Dios para confrontar a su hijo. Notemos que este era un hombre de Dios. Natán era un hombre que estaba en comunión con Dios. De otra manera no se le hubiera medido a llegar a David a confrontarlo, porque era el rey, y el rey simplemente, y en la gran mayoría de los casos, los reyes, cuando eran confrontados por los profetas, se enojaban, se llenaban de soberbia y no respondían con humildad, sino que hacían castigar a los que los confrontaban o los mataban simplemente. Pero David era de otro talante, era un hijo de Dios. Por eso usted tiene que empezar a sacar enseñanzas, hermano, que cuando alguien lo confronta, que cuando alguien con autoridad de parte de Dios lo lleva a usted a recapacitar y a reflexionar en los caminos de Dios, es bueno que nosotros tomemos en cuenta la actitud de David, que aunque había cometido un error grande, sin embargo, no la emprendió contra el profeta, tampoco se enojó contra Dios, sino que simplemente reconoció su error, su pecado. El versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. En primer lugar, le está recordando a David que fue Dios quien lo puso en ese lugar. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, en la posición en que usted esté, sea de autoridad, en el trabajo que usted esté, en la posición en que usted esté, recuerde que en ese lugar lo colocó Dios.
y que si usted se rebela contra Dios, va a salir perdiendo. Por eso el Señor le recuerda a David, yo te ungí. Desde los 17 años, el Señor había escogido a David para que fuera posteriormente, a los 30 años, rey sobre Judá, y a los 37, rey sobre todo Israel. Y a David se le olvidó que fue Dios el que lo puso ahí y que él tenía que rendirle cuentas a Dios. Cuando Dios lo ha puesto a usted en una postura, en un lugar, usted tiene que rendirle cuentas a Dios de lo que Él le ha dado, de la autoridad que Él le ha otorgado a usted. En segundo lugar, dice, te libré de Saúl, que te persiguió. Es lo que le está diciendo. El versículo 8 dice, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Otra vez, recordemos que era normal, era natural, que el rey tomaba las mujeres del anterior rey. Eso era natural, eso era una costumbre simplemente. Así que no se nos extraña. Hoy en nuestra cultura ya no lo hacemos así, ya no lo entendemos así, pero en ese tiempo era natural. Entonces dice, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¡Qué tremendo! Te di todo lo que era de Saúl, es decir, todo lo que había pertenecido al rey Saúl, todo se lo traspasó Dios a David. El Señor está haciendo un recordatorio a David para que comprenda que nosotros sin Dios no somos nada, queridos hermanos, que todo lo que tenemos se lo debemos a Él, y que si nosotros andamos en santidad como debe andar un verdadero cristiano, que si nosotros honramos y glorificamos a Dios con nuestras vidas, indiscutiblemente Dios quiere darnos aún mucho más, mucho más. El versículo 9, mire lo que dice. ¿Por qué? Pues aquí hay entonces una confrontación. Primero, nos redarguye el Señor, es decir, nos hace devolvernos para que entendamos de dónde nos sacó el Señor. Usted tiene que entender eso. Cuando usted está por deslizarse o cuando usted quiere hacer su vida a su manera, acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Eso fue lo que le dijo el Señor a David. Y vuelve y lo confronta. Aquí ya hay algo que nosotros no podemos pasar por alto. La confrontación. Cuando la confrontación viene de parte de Dios, pongámosle cuidado, pongamos atención, porque con Dios no se juega, queridos hermanos. Dios nos ama, pero quiere que andemos derechito. Mucho tiempo anduvimos haciendo nuestra voluntad, haciendo las cosas a nuestra manera. Así que es bueno que nosotros recapacitemos. Si estamos cometiendo un error, si estamos deslizándonos o permitiendo que la tentación llegue a nuestra vida y que nosotros le demos cabida, detengamos. El Señor hoy quiere confrontarnos. El Señor confrontó a David, le preguntó, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Es importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios no podemos pasarla por alto. Su gracia, su misericordia, lo que Él ha hecho con nosotros, hermanos. David se le había olvidado todo esto. En un momento de locura, en un momento en donde su carne lo llevó a deslizarse y a hacer todo lo contrario a lo que Dios pide de nosotros, se le olvidó que su palabra nos dice allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Vosotros pues seréis santos porque vuestro Padre Dios es santo. David conocía esta palabra porque esta palabra estaba desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio, de Levítico, el Señor la había dado al pueblo de Israel. Así que eso no era desconocido para él, hermanos. El Señor le dice,
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La confrontación con el pecado. A Dios no se le pasa nada, hermanos. Hermano, lo que se hace en la oscuridad, Dios lo conoce. Dios conoce sus íntimos pensamientos, Dios conoce lo que hay en su mente y en su corazón. Y aquí el Señor le está confrontando a David acerca de su debilidad, acerca de su mal proceder. No es porque Dios quiera hacernos sentir mal, hermanos. Dios quiere simplemente que nosotros recapacitemos, que reflexionemos, que quizás estamos tomando a la ligera que somos el pueblo de Dios, que somos hijos de Dios. Necesitamos reflexionar, meditar. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a David? Para tapar un pecado, cometiste otros pecados. Y es que ese es el proceder de aquel que está obsesionado con el pecado, como lo estuvo David. Si usted está obsesionado con el pecado, desista, hermano. Es momento de que, si usted es confrontado en esta mañana, hermano, simplemente pídale perdón al Señor. Dígale, Dios amado, ayúdame, porque no quiero deslizarme, porque no quiero provocar tu ira. Mire lo que el Señor le dice a David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Queridos hermanos, no se puede jugar con Dios. No se puede jugar con fuego, hermano. El despreciar la palabra del Señor trae sus consecuencias. Y aquí el Señor está dictando una sentencia. Dice, así ha dicho, versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El Señor estaba dictando una sentencia hacia David. Le está diciendo, mira, mijito, conmigo no se juega. Y así como tú hiciste todas esas cosas en secreto, yo te voy a avergonzar en público, para que sepas que conmigo no se juega. El Señor cumple su palabra. Y acto seguido usted puede ver que la palabra se cumplió, que la misma familia de David, sus hijos, se levantaron contra él. No se puede jugar con el pecado, hermano. No se puede jugar con Dios. Necesitamos reflexionar. El versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿A qué se refiere ese no morirás? ¿Sería que iban a pasar la guillotina, a la horca a David? No había quien fuera a justiciar humanamente a David. Cuando el Señor le dice a través de Natán, no morirás, le está diciendo, no morirás eternamente. Es decir, no te vas a condenar, ya te perdoné. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de David. Porque David reaccionó como debe reaccionar cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios cuando es confrontada con el pecado, cuando es confrontado. Así debemos reaccionar. Nos equivocamos, debemos reconocer nuestro pecado. La Biblia dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Queridos hermanos, Dios es bueno. Es más grande su misericordia que nuestro pecado. Sin embargo, las consecuencias vienen. El versículo 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
tristemente pagó un inocente. Y muchas veces, hermano, quizás por nuestras debilidades, por nuestros deslices, por no tener en cuenta la palabra del Señor, podemos cometer errores que van a lacerar el corazón quizás de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos. Vamos a afectar a los que más amamos. Es mejor detenernos a tiempo y meditar para no seguir adelante ofendiendo a Dios, porque Dios no se queda con nada, queridos. Así que aquí Dios dicta una sentencia. El Señor perdonó a David. El Señor nos perdona, hermanos, si nosotros nos arrepentimos, si a tiempo corregimos. A veces las consecuencias quedan y muchos son lastimados por nuestro mal proceder, hermanos. No pasemos por alto la palabra del Señor. No pensemos que con Dios se puede jugar. Bueno, aquí vemos que David recibió una sentencia y más adelante usted puede ver capítulo 13 como Amnón simplemente violó a su misma hermana. Absalón tomó venganza. Después vino una rebelión de Absalón contra David, tuvo que huir David, y dice la Biblia que se cumplió la palabra del Señor. Para este entonces David tenía quizás unos 50 años y David murió a los 70 años, 20 años, su familia sublevada contra él. ¿Dios lo perdonó? Dios es misericordioso, Dios es grande y maravilloso, hermanos. Siempre debemos reflexionar, meditar en todas estas cosas. Lo mejor es no caer, lo mejor es mantenernos viviendo en santidad como Dios quiere, hermano. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Capítulo 2, versículo 1 de 1 de Juan. Por unos instantes dura su ira, pero su misericordia es para siempre. Mire, observe el versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Esta palabra Jedidías significa amado del Señor. Dios es grande, hermanos. Su misericordia es para siempre. A pesar de todo, Dios consoló a David. Dios permitió que su hijo fuera su heredero, Salomón, y lo demás, la historia de Salomón, usted ya la sabe. Démosle gracias a Dios. Dios es maravilloso. A pesar de que le fallemos, Dios bendice a sus hijos, y si nos confronta, si quizás nos tiene que corregir, porque como Padre nos tiene que castigar cuando hemos cometido un error, en su misericordia nos levanta. Aquí consoló a David. También, hermano, para usted hay consolación. El Señor nos dice, vamos adelante. Pidámosle perdón al Señor si nos hemos equivocado, démosle gloria y sigamos adelante. Vamos a orar. Dios, gracias. Te bendigo y te exalto en este día por tu amor incomparable. Gracias por esta tu iglesia, gracias por tus hijos, gracias por esta tu palabra que nos enseña, soberano Dios, cuánta necesidad tenemos, Señor, de corregir y de vivir como tú quieres, para que quizás las consecuencias de nuestros pecados no nos alcancen, Señor. Gracias, Dios amado. Bendice tu iglesia, bendice tu heredad. Te doy gloria y honra en este día por todo. Bendice a tu iglesia, Señor. Te damos toda la gloria a ti por esta tu palabra, por esta tu enseñanza, Señor. Y te pedimos, quédate con nosotros.
Bendice este día que hiciste para tus hijos. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga grande, maravillosa y ricamente. Despídanse unos a otros en amor y no se le olvide que el cristiano hace la diferencia. Bendiciones para todos.